Listo. Muy buenos días. En la cabecera municipal de Jaltenco, Estado de México, siendo las 8:52 del día 6 de agosto del año 2025, reunidos en la sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, damos inicio a la 30ª sesión ordinaria de Cabildo, dando cumplimiento a los dispuestos en los artículos 28, 29, 30, 48, fracción 1, 49 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Señor Secretario del Ayuntamiento, por favor realice el pase de la lista con la finalidad de confirmar que existe quórum legal para sesionar. Buenos días, integrantes del Ayuntamiento. Les solicito tengan a bien levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Ciudadana María del Rosario Paine Islas, Presidenta Municipal Constitucional. Presente. Ciudadano Raúl Hernández Rafael, Síndico Municipal. Presente. Ciudadana María del Carmen Vergara Hernández, Primera Regidora. Presente. Ciudadano Miguel Ramírez Enríquez, Segundo Regidor. Presente. Ciudadana Juana Reina Linares Gallegos, Tercera Regidora. Presente. Ciudadano Omar Ignacio Domínguez Arroyo, Cuarto Regidor. Presente. Ciudadana Ailén Fabiola Zárate Martínez, Quinta Regidora. Presente. Ciudadano Andrés Rodríguez Estrada, Sexto Regidor. Presente. Ciudadana Evangelina Rodríguez Salinas, Séptima Regidora. Presente. Presidenta Municipal, informo que una vez realizado un pase de lista, confirmamos que existe quórum legal para llevar a cabo la 30ª sesión ordinaria de Cabildo, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Señor Secretario del Ayuntamiento, procedo a dar lectura a la propuesta del orden del día y a someter a votación su aprobación. Con todo gusto, ciudadana presidenta. La orden del día está compuesta por los siguientes puntos. Punto 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Punto 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto 3, lectura y en su caso aprobación del acta de cabildo de la sesión anterior. Punto 4, propuesta, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos 1, 2, 3, 16 y 18 de la fracción octava del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo 6 recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la fracción octava del artículo 5, la fracción octava del artículo 51, la fracción 50 del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, conforme a la minuta proyecto de decreto que se adjunta acompañándose de las exposiciones de motivos y del dictamen legislativo correspondiente. Punto 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo que representa la Presidenta Municipal de Jaltenco, ciudadana María del Rosario Paine Islas, por el que se reforma el párrafo 6 del artículo 12 y se deroga el inciso G de la fracción 7 del artículo 13, ambos del bando municipal 2025. Punto 6, asuntos generales. Punto 7, clausura de la sesión. Solicito a los integrantes del ayuntamiento, los que estén por la aprobación del orden del día, lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Le informo que se ha aprobado por unanimidad el orden del día de la 30ª sesión ordinaria de Cabildo, contándose 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Le agradezco, señor secretario. Por favor, proceda con el punto número 3 del orden del día. El punto número 3 corresponde a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Solicito a los integrantes de este honorable ayuntamiento tengan a bien aprobar el acta de la sesión ordinaria de Cabildo número 29 de fecha 31 de julio del 2025 y dispensar su lectura, toda vez que han analizado y conocido su contenido previamente, para lo cual solicito al señor secretario del ayuntamiento proceda a la votación del acta. Con todo gusto, ciudadana presidenta, solicito a los integrantes del ayuntamiento
Los que estén por la aprobación del acta de la sesión anterior lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Le informo que se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de Cabildo número 29 de fecha 31 de julio del 2025 y se ha dispensado su lectura. Se han contado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Proceda, señor secretario, con el punto número 4 del orden del día, por favor. El punto número 4 del orden del día corresponde a la propuesta análisis y en su caso aprobación de la minuta de proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en diferentes artículos y fracciones que se han citado en la orden del día, presidente. Le agradezco, señor secretario. Le pido la manera más atenta de lectura a este punto, por favor. En la minuta de proyecto de decreto que nos han enviado, el artículo 1 señala lo siguiente: se reforma el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción octava del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo sexto recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo séptimo de la fracción octava del artículo 5, de la fracción octava del artículo 51, la fracción 50 del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso C de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano para quedar como sigue. Viene el artículo 5, los párrafos que no se adicionan en el espacio en blanco y aparece el primer párrafo que dice: para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, los poderes públicos, municipios y organismos autónomos transparentarán sus acciones en términos de lo dispuesto de las disposiciones aplicables. La información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. En el párrafo segundo, el texto queda: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención. El párrafo cuarto queda de la siguiente forma: se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes en la materia. La fracción quinta de este artículo queda redactada de la siguiente forma: los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley reglamentaria. Las restricciones que correspondan a estos procedimientos se sistematizarán para favorecer su consulta. La fracción octava que comprende esta reforma queda de la siguiente forma: los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes estatales en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados. Los sujetos obligados se regirán por las leyes generales y locales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El ejercicio de los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales se regirá por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Aparece un listado con los párrafos derogados y a continuación en este proyecto de minuta se lee el siguiente texto. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con las autoridades garantes estatales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el buen desempeño de sus funciones. El siguiente párrafo dice, las autoridades garantes estatales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que determinen las leyes deberán formular programas de difusión de la cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Después, en esta minuta de proyecto aparece el artículo 51 y en la fracción octava dice derogada. Artículo 61 y la fracción 50 dice derogada. Artículo 77, la fracción 47 dice derogada. Artículo 88, en la fracción tercera, inciso E, dice derogado. En el artículo 129, el párrafo que se adiciona, el 129 de la Constitución, dice, los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. En esta minuta después aparece el artículo 130 bis que adiciona la fracción 1 que dice lo siguiente. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por las personas titulares de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, del órgano superior de fiscalización del Estado de México, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. El sistema tendrá la organización y funcionamiento que determine la ley. En la parte de los transitorios, artículo primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo tercero, dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán expedir y aprobar las leyes secundarias o sus reformas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como realizar las adecuaciones normativas correspondientes que permitan la implementación del presente decreto. Artículo cuarto. Una vez que entre en vigor la legislación a que hace referencia el artículo tercero transitorio, se extinguirá el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios en los términos que se prevean en la legislación referida. Los actos jurídicos emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria surtirán todos sus efectos legales. En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones del instituto que se extingue según corresponda sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente. Los recursos humanos, materiales y financieros y las previsiones presupuestales, así como los registros patronales, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios pasarán a formar parte de las instancias que asuman sus facultades y atribuciones cuando corresponda.
Se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Las personas comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios que continúen en su cargo concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a la que aluden los artículos 3º transitorio en los términos que prevean en tales disposiciones, salvo aquellos cuya vigencia de sus nombramientos concluya previamente a la entrada en vigor de dicha legislación. A partir de la entrada en vigor de la legislación señalada en el artículo 3º transitorio, las referencias realizadas en disposiciones jurídicas y en cualquier tipo de documentación al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios se entenderán hechas o conferidas a los entes públicos que adquieran tales atribuciones o funciones según corresponda. Lo tendrán entendido la gobernadora del estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 26 días del mes de junio del 2025. Firma esta minuta el presidente diputado Maurilio Hernández González, las secretarias diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, la diputada Ruth Salinas Reyes y la diputada Araceli Casasola Salazar. Es básicamente el contenido de la minuta de este proyecto de reforma constitucional. Así es. Gracias, señor secretario. Como han escuchado ustedes a través de la voz del señor secretario, asimismo se abre un espacio para escuchar las manifestaciones de los integrantes del ayuntamiento. Sin comentario. Gracias. Señor secretario, al no haber comentario alguno, proceda a la votación del punto de acuerdo, por favor. Con todo gusto, ciudadana presidenta, solicito a los integrantes del ayuntamiento, los que estén por la aprobación de este proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Le informo que este ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 40º, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos 1º, 2º, 3º, 16º y 18º de la fracción octava del artículo 5º y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo 6º recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la fracción octava del artículo 5, la fracción octava del artículo 51, la fracción 50 del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Aprobación unánime que se ha dado con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones por esta soberanía. Le agradezco, señor secretario, y proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, el punto número 5, corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo que presenta la presidenta municipal de Jaltenco, ciudadana María del Rosario Pane Islas, por el que se reforma el párrafo 6º del artículo 12 y se deroga el inciso G de la fracción 7 del artículo 13, ambos del bando municipal 2025. Siendo así, señor secretario, le pido de la manera más atenta de lectura al punto, por favor. Esta propuesta comienza por los considerandos. Considerando 1, que la fracción 2 del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los municipios como órdenes de gobierno dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía para manejar su organización administrativa y funciones en los términos que establezcan las leyes locales, en congruencia con los artículos 112 y 123
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los artículos 1, 2, 3, 27 y 31, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Los ayuntamientos están dotados de facultades legales y constitucionales para emitir y modificar normas de observancia general dentro de su jurisdicción territorial. Considerando 2, que con fecha 23 de enero del 2025 fue aprobado el bando municipal y promulgado el 5 de febrero del presente. En dicho bando se encuentra el título segundo denominado de la integración, división territorial y organización política del municipio, del que se desprende el capítulo 1 de la integración del territorio, que se compone de los artículos 12, 13 y 14. Considerando 3, que el artículo 12 está conformado de 6 párrafos y en el párrafo sexto señala lo siguiente: Poniente, colindancias del municipio, con los municipios de Zumpango, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Jaltenco, Tultepec y Tultitlán. Considerando 4, que en artículo 13 se compone de un párrafo y 8 fracciones de las que se desprenden diferentes incisos y para efecto de la presente reforma nos ocupa la fracción 7 que dice lo siguiente: los ejidos, inciso G, Xahuento. A continuación voy a leer la exposición de motivos, tomando en cuenta que el próximo 5 de septiembre de 2025 la 62 legislatura del Estado de México inicia su primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio y con ello reinician trabajos las comisiones legislativas y considerando que la Comisión Permanente ha turnado a la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México 9 solicitudes para la resolución de conflictos de límites territoriales, dentro de los cuales se encuentran las de Jaltenco con Zumpango y Jaltenco con Ixtlalpan y Tultepec, es necesario establecer con claridad en nuestro bando los límites y colindancias, así como las referencias de los ejidos que se encuentran dentro del territorio municipal. 1. En razón de lo anterior, se precisa reformar el sexto párrafo del artículo 12 del bando municipal vigente para quedar de la siguiente manera: colindancia poniente con los municipios de Zumpango, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tultepec y Tultitlán. Aquí desaparece Jaltenco. Punto 2. Toda vez que en el catálogo de núcleos agrarios que conforman la propiedad social del Registro Agrario Nacional no existe ningún ejido denominado Xahuento, se propone derogar el inciso G de la fracción 7 del artículo 13 del bando municipal vigente para quedar como sigue. 7. Los ejidos: San Andrés, Santana Nextlalpan, Visitación, Tenopalco, Tultepec y Tonanitla, omitiéndose el inciso G que señalaba ejido de Xahuento. De tal forma que los puntos de acuerdo serían los siguientes. Primero, con fundamento en lo dispuesto del artículo 115, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 27 y 31, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento de Jaltenco aprueba la reforma del párrafo sexto del artículo 12 y deroga el inciso G de la fracción 7 del artículo 13, ambos del bando municipal 2025. Segundo, se instruye al secretario del ayuntamiento para que se publiquen el contenido del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así también para que proceda a integrar y actualizar la versión oficial del bando municipal 2025, incorporando las modificaciones aprobadas mediante el presente punto de acuerdo a efecto de mantener el texto normativo vigente en la página web del municipio. El punto de acuerdo número 3. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Jaltenco, Estado de México. Cuarto, cúmplase. Gracias, señor secretario. Se abre un espacio para escuchar las manifestaciones de los integrantes del ayuntamiento con respecto a este punto. Sin comentarios.
Al no haber comentario alguno, señor secretario, proceda a la votación del punto de acuerdo, por favor. Con todo gusto, ciudadana presidenta, solicito a los integrantes de este honorable ayuntamiento, a los que estén por su aprobación, lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Le informo que se ha aprobado por unanimidad la propuesta por la que se reforma el párrafo sexto del artículo 12 y se deroga el inciso G de la fracción 7 del artículo 13, ambos del bando municipal 2025, llegando a los siguientes puntos de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 27 y 31, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento de Jaltenco aprueba la reforma del párrafo sexto del artículo 12 y deroga el inciso G de la fracción 7 del artículo 13, ambos del bando municipal 2025. Segundo, se instruye al secretario del ayuntamiento para que se publique el contenido del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así también para que proceda a integrar y actualizar la versión oficial del bando municipal 2025, incorporando las modificaciones aprobadas mediante el presente punto de acuerdo a efectos de mantener el texto normativo vigente en la página web del municipio. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Jaltenco, Estado de México. Cuarto, cúmplase. Para esta aprobación unánime se han contado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Le agradezco, señor secretario. Proceda con el punto número 6 del orden del día, por favor. El punto número 6 corresponde a los asuntos generales. Se abre un espacio para escuchar las manifestaciones de los integrantes de este honorable ayuntamiento. Hace uso de la palabra el ciudadano Raúl Hernández Rafael, síndico municipal. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, presidenta, compañeros ediles. Comentarle, derivado de las reuniones vecinales que a petición de los mismos hemos acudido y que por instrucciones de nuestra presidenta, en virtud de poder generar el vínculo social, le expresan por mi parte, presidenta, el agradecimiento por parte de los vecinos del condominio 8, el condominio 10 de la colonia de Bahías de Jaltenco, así como los transeúntes y vecinos del andador de Canal de Castera, todos estos en la comunidad de Alborada Jaltenco, por la atención que nos ha brindado directamente por parte de su persona en atender las necesidades que puedan mejorar el entorno común de esas áreas. Agradezco también que por instrucción de usted pues nos han apoyado las direcciones de Medio Ambiente, Servicios Públicos, así como de LODAPAS, para atender de manera puntual las peticiones por parte de los vecinos. Hemos denotado que este proyecto pues encamina el poder generar de manera inmediata atender las necesidades. Hay veces que por razones de extrema situación pues es difícil que podamos contener, sin embargo se va avanzando puntualmente. Comento también que ambos condominios pues abren sus puertas para que pueda asistir y poder plantear la red de mujeres que usted lleva a cabo. No, muchas gracias, es cuanto. En Bahía 8. En condominio 8 condominio y condominio 10. 10, sí. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna manifestación más, compañeros? Bueno, por mi parte sí es importante informarles que hice de conocimiento por el momento vía económica y ya estará haciendo llegar oficialmente la información a la señora gobernadora, al señor secretario de gobierno, a los subsecretarios de gobierno, al asesor de la gobernadora, así como también por parte de los enlaces que tenemos de la encargada, de la comisionada de esta zona, que es la secretaria Laura González, que el pasado viernes hubo nuevamente intromisión de parte del municipio de Zumpango en nuestro municipio, por la intención de intervenir con el tema de la red de agua potable. Esto es en la colonia y calle Carrizales,
Es importante mencionar que los vecinos tienen su drenaje de Jaltenco, tienen la atención del servicio del agua a través de pipas de parte de Jaltenco. El servicio es constante, no se les ha fallado en ningún momento, y también pues ellos no hacen la información directa a ellos debido a que ellos no hicieron la petición de esta intervención, ¿no? Entonces, en conocimiento ya de las autoridades bioeconómicas, estaré ya haciéndoles llegar oficialmente, bueno, vamos por oficio, esta información a los personajes antes mencionados, porque las intromisiones de los municipios vecinos pues siguen latentes para con nuestro querido Jaltenco. Estamos atentos, estamos presentes. Es importante igual mencionar que desafortunadamente el día sábado se dio un acto pues muy fuerte en cuestión de, podría decirse seguridad, pero realmente fue un acto directo hacia unas personas en la comunidad de Alborada, a lo cual inmediatamente se atendió. El resultado es tener detenidos, el resultado es que pues Protección Civil y Seguridad Pública hicieron su trabajo eficazmente, eficientemente. No es una situación de omisión, en ningún momento se atendió en tiempo y forma correspondiente a nosotros, ¿no? Como gobierno cumplimos y bueno, estamos ahí atentos, está en procedimiento todo esto. Y por otro punto, se estará llevando a cabo las caravanas de la justicia cotidiana, como ya es de conocimiento de ustedes, para el día 12-13 de agosto. Estamos ahí pendientes, esperando contar igual con su presencia y actividades por parte del INCUFIDE, que pues ya les estaré haciendo llegar posteriormente un mensaje para que quienes estén en las posibilidades de acompañar, pues estén ahí presentes en conocimiento de ella, ¿sí? Creo que es todo por el momento. Estamos dando seguimiento a todos los puntos. Es cuanto, señor secretario. Proceda, por favor, a dar lectura al punto número 7 del orden del día. Con todo gusto, ciudadana presidenta. El punto número 7 y último de esta sesión corresponde a su clausura. Sí. Nos ponemos de pie, por favor. Integrantes del ayuntamiento, dando cumplimiento con los puntos analizados por esta soberanía y con las facultades que me confiere la ley, doy por clausurada la 30ª sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 9:24 del día 6 de agosto del 2025. Que tengan todos excelente día. Gracias.